La guerra interna del cártel de Sinaloa acaba de registrar uno de los episodios más dramáticos desde que inició el conflicto entre las facciones de los Chapitos y los Mayos. Lo que comenzó como un enfrentamiento más en la sierra sinaloense terminó convirtiéndose en una deserción masiva que dejó expuesto uno de los flancos más vulnerables de la organización criminal. 312 elementos armados abandonaron la batalla en pleno topón, dejando atrás a 67 de sus compañeros que terminaron abatidos tras verse superados en número y potencia de fuego. Hoy vamos a platicarles qué pasó exactamente, quiénes son los que voltearon bandera, y por qué este evento podría marcar un antes y un después en el reacomodo de fuerzas que está sacudiendo no solo a Sinaloa, sino a todo el país. Esto no es ficción, esto está pasando mientras muchos prefieren voltear a otro lado. Arrancamos. Para entender lo que sucedió, hay que ubicarse primero en el contexto. Desde que el Mayo Zambada fue detenido en territorio estadounidense, la estructura del cártel de Sinaloa se fracturó de manera violenta. Por un lado quedaron los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y por el otro la facción que ahora encabeza Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, junto con sus aliados. Este conflicto ha generado enfrentamientos constantes en prácticamente todo el estado de Sinaloa y se ha extendido hacia Durango, Sonora, Baja California y otras entidades donde ambas facciones tienen presencia. Pero lo que hace diferente a este episodio es que no se trató simplemente de un enfrentamiento entre bandos rivales. Aquí lo que ocurrió fue una traición en tiempo real, una deserción masiva que dejó a una célula completa abandonada a su suerte en medio del fuego cruzado. Los hechos se registraron en una zona serrana del municipio de Badiraguato, territorio históricamente controlado por el cártel de Sinaloa y considerado cuna de algunos de los capós más importantes en la historia del narcotráfico mexicano. Según diversas fuentes consultadas por este medio, un convoy de aproximadamente 400 elementos armados pertenecientes a una célula alineada con los Chapitos se desplazaba por brechas de terracería cuando fue emboscado por un grupo rival. Lo que siguió fue una tracatera que se prolongó por más de 3 horas. Los sicarios que viajaban en el convoy respondieron inicialmente con todo lo que tenían, pero en algún momento del enfrentamiento ocurrió lo impensable. Un grupo de 312 elementos que formaban parte de la columna de refuerzo simplemente se replegó y abandonó la posición. No huyeron hacia territorio neutral, sino que según los reportes que circulan en grupos de comunicación interna, estos elementos se pasaron directamente con el bando contrario. El resultado fue devastador para quienes permanecieron en la batalla. 67 elementos quedaron abatidos en el lugar, y los sobrevivientes tuvieron que huir a pie abandonando troconas, armamento y equipo táctico que posteriormente fue capturado por el grupo rival. Ahora bien, ¿por qué ocurrió esto? Para responder esa pregunta hay que hablar de un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común en el mundo del narcotráfico mexicano: los volteados. Les conocen como chapulines del narco, traidores o simplemente volteados. Son personas que cambian de bando o traicionan a su organización criminal para unirse a un grupo rival. Y en el conflicto actual entre los Chapitos y los Mayos, este fenómeno se ha multiplicado de manera alarmante. Uno de los casos más documentados es el del sujeto conocido como el Chuta de Charay, cuyo nombre real sería Jesús Manuel Álvarez Félix, según publicaciones en redes sociales. Este individuo era considerado un comandante de alto rango de los Chapitos, originario de la comunidad de Charay en el municipio del Fuerte. Inició como sicario hasta liderar las Fuerzas Especiales Chuta, una célula criminal enfocada en la defensa y expansión territorial de los Chapitos. Sin embargo, en el transcurso del conflicto, el Chuta supuestamente volteó bandera y se alió con Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro, quien a su vez está alineado con el Mayito Flaco. Según diversas publicaciones en grupos de comunicación, el control criminal del municipio de Ahome fue entregado por el entonces jefe de plaza de los Chapitos al grupo liderado por el Chapo Isidro. Y el Chuta no fue el único. Otra célula criminal antes aliada de los Chapitos que volteó bandera para unirse a la alianza del Mayito Flaco y el Chapo Isidro son los Cholos Vagos, según diversas publicaciones que circulan en grupos de comunicación interna. Pero quizás el caso más extremo de un volteado en esta guerra es el del sujeto conocido como el Cabo 27. Este individuo, cuya identidad real las autoridades aún desconocen, ha cambiado de bando en 5 ocasiones, según reveló el semanario Z Tijuana. Del cártel Arellano Félix pasó al cártel de Sinaloa, luego al cártel Jalisco Nueva Generación, posteriormente a la facción que dirige el Mayito Flaco, y ahora regresó con los Chapitos. Este sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Baja California. El paso del Cabo 27 por diferentes grupos criminales le ha permitido conocer a fondo las estructuras y a los integrantes clave de diversas organizaciones, lo que lo convierte en un adversario formidable para sus antiguos aliados. Y esto es precisamente lo peligroso de los volteados. No solo cambian de bando,
sino que llevan consigo información valiosa sobre rutas, operadores, casas de seguridad y tácticas de sus antiguos jefes. Regresando a los hechos que nos ocupan hoy, la deserción de los 312 elementos no fue algo espontáneo. Según las versiones que circulan entre fuentes cercanas al conflicto, este movimiento habría sido negociado previamente. Los elementos que abandonaron la batalla ya tenían un acuerdo con el bando contrario, y simplemente esperaron el momento adecuado para ejecutarlo. El momento elegido fue durante el enfrentamiento, cuando la confusión de la batalla permitía que el repliegue pasara inadvertido hasta que ya era demasiado tarde. Los 67 elementos que quedaron abatidos nunca supieron que estaban siendo abandonados por sus propios compañeros hasta que se vieron rodeados y superados en número. Las imágenes que circulan en redes muestran vehículos calcinados, armamento abandonado y los estragos de lo que fue una batalla desigual. Los vídeos captaron el momento en que algunos de los sobrevivientes intentaban huir a pie por las brechas de terracería, perseguidos por elementos del grupo rival. Este tipo de deserciones masivas no son casuales. Responden a una lógica muy simple. Cuando un bando comienza a perder terreno, los operadores de menor rango empiezan a buscar opciones para pasarse con el ganador. Y en el conflicto actual, la presión del gobierno ha complicado aún más las cosas para ambas facciones. Tomemos como ejemplo lo que está ocurriendo con Aureliano Guzmán Loera, conocido como el Guano, hermano del Chapo Guzmán y aliado de los Chapitos. Fuentes internas confirman que el objetivo de varios operativos desplegados recientemente en la Sierra del Durazno, en Tamazula, Durango, es claro: capturarlo o eliminarlo. Durante uno de estos operativos, la gente del Guano respondió con drones cargados con artefactos explosivos arrojados directamente contra el personal de Fuerzas Especiales de la Marina. Las fuentes coinciden en que durante ese enfrentamiento se habrían dado al menos 10 bajas de la gente del Guano, y dentro de ese grupo estaría uno de sus hijos. El Guano logró escaparse del primer cerco, pero el operativo del gobierno continúa activo. Y entre la presión gubernamental y el avance de los contras, el margen de maniobra de esta facción cada vez es menor. La sierra sigue siendo su terreno, pero ya no es su refugio seguro. Esta presión constante es lo que está provocando las deserciones. Cuando un comandante ve que su jefe está siendo acorralado, cuando los operativos federales no cesan, cuando el enemigo gana terreno día con día, la lealtad se convierte en un lujo que muchos no pueden darse. Y aquí es donde entran en juego las negociaciones clandestinas. Antes de que ocurra una deserción masiva como la que estamos reportando, hay semanas de comunicaciones secretas entre los operadores que quieren cambiar de bando y los jefes del grupo rival. Se negocian condiciones, se establecen garantías, y se acuerda el momento exacto del cambio. Los 312 elementos que abandonaron a sus compañeros en pleno topón no lo hicieron por cobardía. Lo hicieron porque ya habían negociado su incorporación al bando contrario y vieron en ese enfrentamiento la oportunidad perfecta para ejecutar el cambio. El saldo de 67 abatidos representa una pérdida significativa para la facción afectada. Pero más allá de los números, lo que este episodio revela es la fragilidad de las lealtades en el mundo del narcotráfico actual. Cuando el cártel de Sinaloa operaba de manera unificada bajo el liderazgo del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, las deserciones eran prácticamente inexistentes. La organización ofrecía estabilidad, protección y ganancias constantes. Nadie tenía incentivos para cambiar de bando porque no había un bando mejor al cual pasarse. Pero ahora que la organización está fracturada, ahora que hay dos facciones peleándose por el control de las plazas, ahora que el gobierno ha intensificado sus operativos contra ambos grupos, las reglas del juego han cambiado por completo. El impacto de estas deserciones se está sintiendo en todo el territorio donde opera el cártel de Sinaloa. En Baja California, por ejemplo, las autoridades han identificado a 27 criminales clave que generan la violencia en el estado. Se trata de líderes y operadores de los Mayos, Chapitos, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Arellano Félix, responsables de diversos hechos delictivos. Muchos de estos operadores han cambiado de bando al menos una vez en los últimos años. Algunos tienen órdenes de aprehensión que nunca se han ejecutado. Otros fueron detenidos y liberados por fallas procesales. Y todos aprovechan el caos actual para reacomodarse según les convenga. Entre los casos documentados está el de Manuel Garibay Espinosa, considerado objetivo prioritario desde hace 35 años. Este sujeto ha operado para varios cárteles, pasando del cártel Arellano Félix al cártel de Sinaloa con la facción de los Mayos, y más recientemente con los Chapitos. También está el caso de Juan José Ponce Félix, conocido como el Ruso, líder de los rusos y brazo armado del Mayito Flaco. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. En México no tiene orden de aprehensión.
Mientras estas deserciones y reacomodos ocurren en la estructura criminal, los enfrentamientos continúan cobrando vidas en las calles y comunidades de Sinaloa. Recientemente, el municipio de Escuinapa amaneció envuelto en el estruendo de las armas. De acuerdo con reportes locales, al menos 5 personas fueron abatidas durante un enfrentamiento que se extendió por varias horas. El choque habría iniciado cuando un grupo armado vinculado a una facción irrumpió en territorio controlado por la otra. Durante el enfrentamiento se habría utilizado equipo no convencional, incluyendo drones con explosivos cuyas detonaciones fueron percibidas en distintos sectores. Además, un tráiler fue incendiado sobre la carretera para bloquear el paso e impedir la llegada de refuerzos del grupo rival. Vecinos de varias colonias reportaron detonaciones constantes mientras el temor se apoderaba de zonas cercanas a las carreteras principales. Al final, las cifras oficiales hablaron de varias personas fallecidas y otras heridas, aunque de manera extraoficial trascendió que más personas lesionadas habrían ingresado por sus propios medios a hospitales de la zona. La violencia no se limita a los enfrentamientos directos entre grupos rivales. También hay ataques contra propiedades y negocios de quienes son identificados como simpatizantes de uno u otro bando. Recientemente, 2 viviendas y un establecimiento comercial fueron vandalizados e incendiados por sujetos armados en distintos puntos de Culiacán. En uno de los casos, una camioneta fue utilizada para derribar el portón de una vivienda antes de prenderle fuego. Este tipo de ataques tienen un doble propósito: castigar a quienes apoyan al enemigo y enviar un mensaje de advertencia a quienes estén pensando en cambiar de bando. Porque si hay algo que los grupos criminales no perdonan es la traición. Sin embargo, a pesar de las represalias, las deserciones continúan. Y no solo en Sinaloa. En Michoacán, el conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Tepalcatepec también ha generado movimientos similares. Recientemente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desmantelaron un narcocampamento en los límites de Michoacán y Colima, donde fueron detenidas 6 personas señaladas de haber participado en hechos violentos en la zona. En el lugar se aseguraron armas, drogas y equipo táctico. Estos operativos forman parte del Plan Michoacán, que desde su implementación ha permitido las detenciones de más de 200 personas. Pero los expertos señalan que mientras las estructuras criminales sigan fracturadas, las deserciones y los cambios de bando continuarán ocurriendo. En Nayarit, otro operativo reciente resultó en el aseguramiento de un inmueble donde se encontraron 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, 344 cargadores, 2 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico. Este tipo de arsenales son los que utilizan las células criminales para mantener el control de sus territorios. Y en la Ciudad de México, un operativo contra extorsionadores derivó en un enfrentamiento armado en plena Colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc. 6 personas fueron detenidas y un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultó herido durante el intercambio de disparos. Estos operativos demuestran que la violencia generada por el crimen organizado ya no se limita a estados tradicionalmente conflictivos como Sinaloa o Michoacán. Se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional. Volviendo al tema central de este vídeo, la deserción de los 312 elementos y la muerte de los 67 que quedaron atrás representa un punto de inflexión en el conflicto actual. Por un lado, demuestra que las lealtades en el mundo del narcotráfico son cada vez más frágiles. Los operadores ya no están dispuestos a morir por jefes que ven cada vez más acorralados. Prefieren negociar su pase al bando que les ofrezca mejores condiciones de supervivencia. Por otro lado, este tipo de traiciones generan una espiral de desconfianza que debilita a todas las facciones involucradas. Si un comandante ya no puede confiar en sus propios elementos, ¿cómo puede planear operaciones? ¿Cómo puede defender su territorio? ¿Cómo puede garantizar que el próximo volteado no sea su segundo al mando? Los especialistas en seguridad señalan que este fenómeno de las deserciones masivas podría acelerar el final del conflicto, pero no necesariamente de manera pacífica. Lo más probable es que veamos más enfrentamientos, más muertes y más reacomodos hasta que una de las facciones logre imponerse definitivamente sobre la otra. Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los habitantes de las comunidades donde ocurren estos enfrentamientos. Familias que tienen que encerrarse en sus hogares cuando escuchan las balaceras. Comerciantes que ven sus negocios destruidos por estar en el lugar equivocado. Civiles que resultan heridos o fallecidos por balas perdidas. El conflicto entre los chapitos y los mayos lleva meses activo y no hay señales de que vaya a terminar pronto. Los operativos del gobierno han logrado algunos golpes importantes, pero las estructuras criminales siguen operando. Las deserciones debilitan a ambos bandos, pero también generan nuevos enfrentamientos mientras los volteados buscan demostrar su lealtad a sus nuevos jefes.
Lo que queda claro después de este episodio es que en el mundo del narcotráfico actual, la lealtad es un concepto cada vez más relativo. Los 312 elementos que abandonaron a sus compañeros en pleno topón probablemente justificaron su decisión pensando en su propia supervivencia. Los 67 que quedaron atrás pagaron con su vida la confianza que depositaron en quienes resultaron ser traidores. Esta es la realidad que se vive hoy en varias regiones de México. Una realidad donde los enfrentamientos pueden durar horas, donde los drones cargan explosivos, donde las carreteras se bloquean con vehículos incendiados y donde la lealtad se compra y se vende al mejor postor. Seguiremos informando sobre los desarrollos de este conflicto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse las actualizaciones. Si esta información les pareció relevante, compartan el vídeo para que más personas estén enteradas de lo que está pasando. Nos vemos en la próxima entrega.